Muy bones. Después de tantes selmanes, por fin podemos salir a tomar el sol, a dar un paseo. Y aquí estamos con esta última clase, aquí, en este espacio de Educastur dedicado, concreto a la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura para ESO y Bachillerato. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de los 16 capítulos que hicimos de esta asignatura. Hoy vamos a despedirnos dando un paseo por este pueblo en el que por fin puedo estar después de tanto tiempo en casa, donde me prestó muchísimo que entrarais y que vinierais y que aprendiéramos juntos más cosas, apoyando a todo ese profesorado que está haciendo desde casa y que sigue haciendo un labor intenso, adaptándose a las nuevas tecnologías y haciendo por llegar a las vuestras casas con mucho esfuerzo. Hoy, como os digo, si queréis, damos un paseo, pero ya sabéis que para ello, ahora hay que poner la máscara, que al tener la distancia de seguridad, pero eso no es problema para hacer una montonera de cosas. ¿Venís conmigo? Vamos, venga. Ahora hay el momento de salir y disfrutar de los caminos, disfrutar del buen tiempo, disfrutar de la ciudad, disfrutar del pueblo. Después de meses en casa y el momento de abrir las puertas, de abrir las ventanas, de abrir la portiella. Sin miedo, pero con precaución, podemos caminar por tantos lugares que echábamos en falta y que ahora volvemos a percorrer. Tantas calles, tantos lugares, siempre es en el camino. Podemos volver a les xeres de nantes, volver a regar el huerto para que sigan medrando les pataques, les lechugues, los tomates, les verces. Y también para seguir regando les pallabres de la nuestra lengua, para que sigan vives y fuertes. Ya sé que no voy a inventar cosas de amor para no variar, risas y vuelta pa' casa. ¿Quién no lloró por llorar? Noches falses de sexo, amor cuasi de xuru y real. Quiero hacer el ridículo porque todo da igual. Aparte les botellas, subí a la mesa a brincar, topé una servilleta, ya sé que estaba enfilao, y escribí 4 palabras que toda la noche canté. Ya sé que no me miraste, ya sé que hice el pinín, pasé un ratín al tuyao, sentime un hombre feliz. Subí a una servilleta, dicen que estaba muy mal, y vi allí 6 garabatos que no entendí. Ya sé que no me miraste, ya sé que hice el finín, pasé un ratín al tuyao, sentíme un hombre feliz. Ya sé que no me miraste, no tenías huellos pa' mí, pasé cerquina y rocete, y el pelleguiu sorició, pasé un ratín al tuyao,
sentimi un home feliç. Hasta montar en bici podemos. Agora y el momento de disfrutar de Asturias y de facelo, pues como queráis, andando, corriendo, en bicicleta, siempre con esas medidas de seguridad. Y ya sabéis que tenéis los capítulos de este espacio colgados en nuestro blog asturianotv.wordpress.com. Seguimos viéndonos en Sables, seguimos viéndonos en redes. Muchas gracias por acompañarme en estos meses. Un abrazo y te ayudo. Voy para el Chigre. ¡Ey! Esperáis. Si queréis tener más clases de asturiano, en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato, tenéis la asignatura de lengua asturiana y literatura y de gallego asturiano en Leonavia. Así que ya sabéis, matriculáis ahora que podéis y seguís aprendiendo más de esta lengua de nuestro que tanto presta. Bueno, ahora sí, despídome de verdad. Vémonos. Semella. Imaxe fixada por medios fotográficos. Retrato. Portrait photography. Sura. Fotoportret. 相片。 Fotografía.